Buenas noches, ¿cómo están, estimados estudiantes? ¿Cómo les va? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Karen. Buenas noches, sí. Buenas noches, Fernanda, ¿cómo está? Buenas noches, Inge. Buenas noches, Naim. Cuéntenme cómo les fue con el trabajito que estábamos haciendo el día de ayer. Bien, Inge, solo que yo tuve, una duda, ¿Qué duda? porque, verá, había que hacer la tabla y el gráfico, ¿verdad? Pero no Ujú. estaba seguro si había que hacer la descripción, una descripción, no me acuerdo cómo era la palabra, pero era lo que íbamos describiendo el gráfico, o aún no había que hacer eso. No todavía. Los gráficos era sobre todo para el día de hoy. Ah, ya, Inge. Ya. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con algún gráfico que haya tenido que hacer? Yo, Inge, con uno no sabía. Es que no entiendo porque la mía es de como que de opción múltiple, entonces cuando le hago la tabla como que no me salen los datos porque como que de opción múltiple Ujú. y entonces no sabía cómo hacerle, o sea, le dejé vacío esa. A ver, indíquenos la pregunta para ver, para entender mejor qué es lo que hay que hacer. Le comparto la pantalla. Sí, por favor. Ya, Inge. Sí le ve ahí, Inge. Ya, sí le veo. Entonces yo más o menos me fui manejando así, le iba poniendo al lado, al lado, al lado. Ujú. Pero es la pregunta, si no me equivoco, es la de acá. Esta de acá que está vacía, la número 7. Porque esta, o sea, y cuando quería poner los datos, o sea, ahí sí me compliqué un poco porque como es de selección múltiple, la número 7 o sea, está por acá arriba. Esta de aquí. Ya. Entonces, yo ya le hice, o sea, como todas las otras tablas, pero no me salía, o sea, no sabía, no sé qué estoy haciendo mal por lo que... Pusieron como es varias opciones para una misma pregunta, tal vez. Sí, Inge, eso es lo que hice, o sea, como que contesten varias veces esa pregunta, o sea, puedes coger dos, tres veces. Ya, muévase un cuadrito más abajo. Ya, más abajo. Ah, ya, y hay personas que pusieron dos. Claro, sí, ve, Inge. Sí. Eh, Entonces, no sabía cómo hacerle la tabla, o sea, la hacía de todas las maneras. No me vi. Claro, lo que pasa es que aquí le va a tocar tabular a mano, porque como cogerle directo, como tiene varias opciones, está complicado. Entonces, lo que tenemos que hacer es tabular a mano. O ¿Qué sea, quiere? poner uno por uno, o sea, ir contando cuántas de estas y... Ah, ya Ajá, dije. claro, Eso tiene mismo que le ir iba a contando. preguntar porque no sabía si es que hacerle eso estaba bien o no, entonces esa era mi duda. Sí, tabúlele a mano ese y como le salga en cada uno. Ya, eso nomás, Inge, mi duda nomás. Inge, una consulta. Dígame, Fernanda. Con respecto del compañero, yo también tengo preguntas de uso múltiple que me disponen dos o tres opciones. Eso yo justamente saqué a mano, pero no me coincidía porque supuestamente yo tengo 24 encuestas y en esa pregunta supuestamente tenía que ser 24 respuestas, pero me salen más de 24 respuestas porque ponen una o dos opciones. Ujú. Claro, Sería eso, hacer lo mismo que el compañero, o sea, no pasaría nada si no me coincide el número de, póngase, era 24 la base, me sale 28 30, no habría ningún problema, porque póngase y dice qué tipos de clase de miel conoce de ágave, miel de esto, entonces ahí es lo que yo tengo el problema porque dice que conocen tres o dos tipos de miel. ya. Ahí en donde sí vamos a, o sea, no hay problema en que le salga más de lo que es la frecuencia absoluta. Ahora, el problema se da en la frecuencia relativa, porque yo ya no puedo dividir para el número de encuestados, porque tengo varias respuestas para una misma persona. Entonces, en estos tipos de preguntas solamente vamos a trabajar con frecuencias absolutas, nada más. ¿Sí? Porque si no, para hacer las relativas, ustedes van a dividir para 24.
pero sería irreal porque tenemos más, nos dan, como dice Fernanda, ¿no es cierto? Nos va a dar más cantidad de lo que son el número de datos, debido a que están poniendo varias respuestas para una misma pregunta. Entonces, en eso solo frecuencia absoluta, cuando tengan estos casos. Gracias por la pregunta, Naim y Fernanda. Sí, con eso está más claro. Entonces solo hay que hacer el conteo de cuántas personas votaron por esa y sumar, o sea, ¿Cuántas de cuánto salió. cada, ajá, o sea, cuántas de cada una, que sería con una frecuencia absoluta, pero de ahí no vamos nosotros a hacer la relativa porque obviamente se desfasa con respecto a lo que tenemos. Y esa no tendría gráfico, ¿verdad, Inge? Entonces, Sí por tiene si... gráfico, pero Ah, solo sí, si con le frecuencia hacemos... absoluta. Ah, ya, ya, Pero sí Inge. le podemos hacer un gráfico. ¿Alguna otra cosa que se hayan encontrado en las preguntas? No, ya. A ver, ahora para las preguntas que en cambio se acuerdan ustedes tienen abiertas. ¿Quién quiere compartirnos el documento para hacer como una explicación con el ejemplo? Así como ayer el compañero nos compartía para Ya, hacer. Inge. Gracias, Karen. Solo una pregunta, que es la 5, que es abierta. A ver, déjeme ver. ¿Cuál es la pregunta? Que dice qué parámetros. Ya. A ver, vamos a hacer una pizarra igual como ayer. Voy a hacerle una pequeña a este lado para tener en cuenta el otro lado, las respuestas. Entonces, la pregunta de la compañera que vamos a tomar de ejemplo de cómo haríamos nosotros en el caso de preguntas abiertas. Como ustedes ven, ¿no es cierto? Dice, ¿qué parámetros usted considera adecuados para calificar un buen servicio de los taxis argentinos? Entonces, para nosotros hacer un análisis de este tipo de preguntas, debemos previamente leer, ¿no? Cuáles son todas las respuestas y en base a eso crear unas categorías. Deme solo un segundito. Tengo algo como medio urgente. Un segundito y ya regreso.
Listo, disculpen. Ya, como les decía, para este tipo de preguntas, primero debemos leer, ¿no es cierto?, cuáles son las respuestas que nos han colocado y generar categorías para hacer como una clasificación de alguna manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, leyendo lo que tiene la compañera, dice, más empatía con los vecinos, trato y limpieza de las unidades, trabajo por dentro y fuera del barrio. ¿Qué parámetros? Excelente, bueno. Estos dos, por ejemplo, están como muy ambiguos. Servicio, muy amables y atentos, manejar con precaución, pésimo, la confianza que brindan, responsable, respetuoso, honesto, mayor movimiento en las mañanas, la unidad limpia, que los choferes sean amables, buen servicio, deben salir donde el cliente solicite, no solo prestar servicio dentro del barrio, tomar en cuenta la responsabilidad del conductor al momento de conducir, la amabilidad, la cortesía y respeto con el que se dirige al usuario, la atención, la puntualidad, amabilidad y respeto. Entonces, en base a esto, ustedes ven que hay como diferentes cosas muy parecidas en este caso. Por ejemplo, podemos poner como una primera categoría aseo o más bien más general, higiene de las unidades. Y contamos cuántos de estos de aquí entran en este tipo de categoría que acabamos de crear, de higiene de las unidades. Otra categoría que estaba viendo aquí es el tema del trato de que sería como conducta de los choferes, más o menos. Puedo crear con esto otra categoría. ¿Por qué le pongo conducta? Porque va a abarcar varias de las cosas que nos ponen aquí las personas que respondieron la encuesta. Por ejemplo, la primera que dice más empatía con los vecinos entra en conducta, ¿no es cierto? Trato y limpieza de las unidades. Voy a ir poniendo no sé, una estrella. Una estrella cada vez que aparezca algo que cabe dentro de las... La primera dice empatía, que sería conducta, ¿no es cierto? Trato y limpieza de las unidades, en este caso entra en higiene. Trabajar por dentro y fuera del barrio, esta podría ser otra categoría, que había dos de estas. Te voy a crear otra categoría. Entonces ya depende del proyecto que ustedes tengan para ir poniendo. O pongámosle más que amplitud, ampliación del sector de trabajo. Bueno, del sector que cubren los taxis, ¿no es cierto? Entonces, esta de acá, dentro y fuera del barrio, entraría como en esta categoría. Entonces, pongo una estrellita ahí. Excelente. Bueno, estas, por ejemplo, son como ambiguas, que no están como muy acorde a qué parámetro usted considera adecuado para calificar el buen servicio. Excelente, bueno, servicio. Si ustedes se fijan, estas no caben dentro de los parámetros, o sea, o no nos dicen mucho porque son muy ambiguas. Podemos dejarlas de lado. Aquí dice muy amable y atento, que sería en conducta de los choferes. Manejar con precaución, que también es conducta. Pésimo, que no entra en ningún lado. La confianza que brindan, conducta. Responsable, respetuoso y honesto. Mayor movimiento en las mañanas puede ser como ampliación del servicio más que del sector, para agregar una categoría más. ¿Dónde iba? La unidad limpia, que los choferes sean amables. Estas entran en las dos porque hablan de higiene y hablan de conducta. Buen servicio, que es también como general, deben salir a donde el cliente solicite, no solo prestar servicio en el barrio, entonces ampliación del sector, responsabilidad, amabilidad, cortesía, respeto, todo eso entra en conducta. La atención que entra en conducta, puntualidad es conducta, amabilidad y respeto es conducta. Entonces, lo que nos permite hacer esto es una especie de tabulación, como ustedes vieron, pero lo que hacemos es o lo que se hace aquí es de forma manual. Voy a conectar la compu.
de forma manual. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta abierta, entonces las opiniones van a ser diversas. Entonces está como en nuestra, digamos, en nuestra persona, el de alguna forma categorizar esto. Ahora, una vez que ustedes crean una categoría, lo que estamos haciendo es otro tipo de análisis. Este análisis ya no cae mucho en el tema cuantitativo porque no vamos a hablar de cuántos dijeron qué, sino más bien de lo que pasó en general. En este caso de la compañera, lo que pasa en general con respecto a esta pregunta es que las personas, para hablar de un buen servicio de los taxis, van a priorizar o se van a fijar más en el tema de las conductas de los choferes. ¿Qué queremos decir con eso? Que van a tener en cuenta la empatía, la amabilidad, la responsabilidad al conducir, el respeto, la honestidad, el cómo tratan a los clientes para uno decir, bueno, este servicio es bueno o este servicio es malo. Otro tema importante para los usuarios es el tema de la ampliación del servicio. Es decir, que algunos de los usuarios piensan que el servicio no solo debería ser en el sector, sino debería ampliarse a otras zonas. Y un tema que no sería como desmerecido, menos personas lo tomaron en cuenta, sin embargo, digamos, se mencionó es el tema de la limpieza o el de la higiene de las unidades en cuanto a la limpieza de las mismas. Entonces, si ustedes ven, acabamos de hacer, o lo que acabo de hacer es como una especie de análisis, pero es de tipo más cualitativo. ¿Por qué digo cualitativo o de otro tipo de análisis no tan cuantitativo? Porque no digo el 70%, sino que hago más bien un relato de lo que la gente más o menos opina, o bueno, de lo que la gente opina, basado en categorías que saqué en función de la opinión de todos los usuarios. ¿Sí se entiende lo que hice aquí? Sí, Ya. Entonces, en las preguntas que ustedes también tengan de este tipo abiertas, acorde a su pregunta, generen las categorías que creen que abarquen los temas más relevantes que fueron nombrados dentro de su investigación. ¿Por qué digo los más relevantes? Porque, por ejemplo, estos de aquí, uy, esto está blanco, no se ve. Estos que voy a señalar con rojo, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Esos me parece que eran, por ejemplo, no son los más relevantes. ¿Por qué? Porque encima son demasiado ambiguos. Si ustedes leen la pregunta y leen esto, es como, ¿qué parámetros considera? Excelente, ni siquiera es un parámetro. Entonces quedan como muy sueltos. Entonces, eso yo puedo dejarlos de lado y tomar en cuenta las demás opiniones y hacer un análisis tipo relato. Si estamos claros. ¿Qué dicen los demás? Naim, Fernanda, Coraima. Inge, Dígame. y a base de eso, del resultado que hacemos por categorización, hay que hacer solo la frecuencia absoluta para el gráfico. En este caso ya no tendríamos frecuencia absoluta porque vamos a hacer una interpretación de la pregunta tipo relato, que es lo que yo hice cuando les estaba comentando lo que diría de este estudio. ¿No es cierto? Yo solo hablé, no puse ni 70%, no puse ni 10 personas dicen nada, solamente dije, por ejemplo, en este caso lo que puedo decir, la mayoría de los usuarios entrevistados opinan que la conducta de los choferes es uno de los parámetros más importantes para calificar el servicio. Y ellos hablaban o tomaron en cuenta el respeto, la amabilidad, la cortesía, la empatía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy tomando en cuenta todas las opiniones en general de lo que decían o que englobé dentro de esto. Ya, otro punto importante para los usuarios fue la ampliación del sector, porque ellos pedían que se abra hacia otros barrios o pueda darse el servicio en sectores que no sean eh, el lugar donde está la compañía.
Y por último, algunos usuarios o pocos usuarios también mencionaron el tema de la higiene de las unidades como un parámetro importante o como un parámetro a tomar en cuenta eh, para calificar un buen servicio de taxis. Entonces, lo que acabo de decir es la interpretación de esto, pero de forma verbal, que es otra forma de interpretar resultados. Claro que ustedes no están viendo la materia de investigación. Esto es como más un análisis cualitativo en investigaciones que utilizan otros métodos, ¿sí? Más descriptivos, más sociales. Se utiliza en general más en ciencias sociales. Pero puede darse el caso que nos puedan servir en nuestra vida, en nuestra práctica, como el caso de esta pregunta, por ejemplo. Si ustedes tienen preguntas de este tipo, vamos a hacer la descripción de esta manera. Claro que su previo paso va a ser hacer esto que hice yo con estrellitas, ¿ya? Es como un previo paso, pero de ahí lo que vamos a nosotros presentar ya en el informe es el relato, ¿sí? Tal vez ahí está más claro, Andrés. O sea, en este tipo de preguntas, o sea, va directamente, Ujú, ya se describe más que todo. exacto. Ya no se necesita hacer el cuadro ni el gráfico. Ya no, Va porque, directamente la descripción de lo que es la pregunta. exacto, ya. ¿Cuántas preguntas tiene cada uno de este tipo? Bueno, Karen dijo que tiene solo esta, que ya le hicimos a manera de ejemplo. Naim, Andrés, Yo Fernanda, tengo una, Inge. una. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio. Crece categorías y vamos a hacer. Ahora, lo que sí vamos a hacer el día de hoy es escuchar, ver la pregunta que tengan, como estamos viendo ahorita, y cada uno va a escribir como el relato respecto a esa pregunta y lo vamos a exponer a los compañeros para ver cómo se hizo el ejercicio. ¿Sí? Ya, Inge, pero no espera un ratito, porque yo por estar atendiendo no le hice la tabla ahorita, por estarle viendo. No, tranquilo. Tenemos todavía unos minutitos. ¿Sí? ¿Cuántos minutitos creen para hacer este relato? Déjenme ver la hora, a ver Yo según tengo tres preguntas, Inge. De las oh, tres me va a tomar de las el tres. relato. Sí. ¿Les parece unos 15 minutitos? Para decir 5 minutos por pregunta, más o menos. Sí, Inge, pero yo no lo entendí muy bien. O sea, me quedé, solo le escuché como explicado, pero no le capté muy bien. No le captó muy bien. Volvemos a repetir la explicación, Naim. Bueno, Inge, no hay problema. Ya. Entonces, lo que les decía respecto a estas preguntas, vamos a hacer un tipo de análisis distinto al que estamos haciendo en las otras, ¿sí? Que es un poco más, en general es aplicado como a cierto tipo de estudios, pero puede darse el caso que ustedes vean inmersos en otras cosas. Entonces, para este tipo de estudios distintos, que son en general sociales a veces, lo que se busca hacer es una especie de relato para nosotros describir una pregunta. ¿Ya? Ahora, como ustedes ven, es una pregunta abierta, varias opiniones, diferentes ideas de cada persona. Si yo me pongo a hacer una tabulación de cada una, me va a salir una cosa rara de 1, 1, 1, 1 y no va a haber como muchas coincidencias. Entonces, previo a hacer el análisis de la pregunta, lo que les decía, vamos nosotros primero a leer la pregunta y a leer las respuestas. Y a leer las respuestas que nos dieron los usuarios, para en base a eso generar categorías. Categorías que abarquen varias respuestas para no tener como que hablar por cada una. Imagínense, aquí tenemos 20, pero si tuviéramos 50 respuestas diferentes, o sea, yo hablar de las 50 de cada una no me va a alcanzar, entonces tengo que categorizar. Entonces, lo primero que hicimos fue leer, ¿no es cierto? ¿Qué parámetros considera adecuados para calificar el buen servicio de taxis? Trato y limpieza, trabajar por dentro y fuera del barrio, excelente, bueno servicio. Estas de aquí yo las encerré
porque son ambiguas y no cumplen su función de contestar esta pregunta. Muy amables y atentos, manejar con precaución, pésimo, la confianza que brindan. Responsable, respetuoso, honesto, mayor movimiento en las mañanas, unidad limpia, que los choferes sean amables, buen servicio. Debe salir a donde el cliente solicite, no solo prestar servicio dentro del barrio, tomar en cuenta la responsabilidad del conductor al momento de conducir, la amabilidad, cortesía y respeto con la que se dirige al usuario, la atención, la puntualidad, la amabilidad y el respeto. Una vez que ustedes leen, ya tienen una idea de cuáles son las respuestas, ¿no es cierto? Y puedo generar categorías. Yo generé básicamente para esta pregunta 3 categorías. Higiene de las unidades porque alguien hablaba del aseo, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver con la higiene. Conducta de los choferes porque hablan de amabilidad, de honestidad, de buen trato al cliente, de ser cortés, hablaban de empatía por ahí también. Entonces, eso entra en conducta. Y ampliación del sector, porque alguien decía no solo deben trabajar en el barrio, sino en otros sectores, o ampliación del servicio, ¿ya? Una vez que ustedes generan ya, en este caso, sus categorías, vamos a ir contando o viendo las respuestas que caen dentro de cada categoría para nosotros darnos cuenta y ver cómo relatar a la final. Entonces ya puse estas 3 y voy viendo el trato y la limpieza de las unidades. Entraría, limpieza de las unidades, entra en higiene. Estoy poniendo ahora corazones. El trato entraría acá, ¿no es cierto? En conducta de los choferes. Otra persona decía trabajar por dentro y fuera del barrio. Eso habla de ampliación del servicio. Estas 3 que puse aquí no me dan un parámetro específico, sino que es un excelente, bueno servicio. No me están diciendo que sea amable o que sea atento, solo dicen excelente, que no se entiende a qué se refieren. Ya, de acá dice muy amables y atentos, que sean amables y atentos, eso vendría también en conducta de los choferes. Manejar con precaución tiene que ver con la conducta. Pésimo, que tampoco nos dice un parámetro. La confianza que brindan, conducta. Responsable, respetuoso y honesto es conducta. Mayor movimiento en las mañanas es ampliación del servicio, porque están hablando de que el servicio debe moverse más en la mañana. ¿Qué quiere decir? Que debemos ampliar ampliar el servicio a esas horas, no sé, tener más unidades, etcétera. La otra es la unidad limpia y que los choferes sean amables. Buen servicio, que esa no sé en dónde entraría, digamos que en ampliación del sector. Deben salir a donde el cliente lo solicite, que sería ampliación del sector, no solo prestar servicio dentro del barrio. Tomar en cuenta la responsabilidad del conductor, la amabilidad, la cortesía, el respeto con el que se dirige al usuario. La atención, que sería conducta. La puntualidad entra en conducta. Amabilidad y respeto entran en conducta. Entonces, una vez que ustedes ven más o menos cómo entraron diversas opiniones según las categorías que ustedes generaron, ahí sí yo puedo hacer ya un relato, refiriéndome obviamente a la pregunta. Entonces, en este caso, estamos tomando como de ejemplo, ahí porque salió roja, ¿no? Inge, ¿y si mis encuestas respondieron así, como que respuestas cortas, o sea, no tan largas como estoy viendo? No hay problema, igual tiene que generar categorías. Depende de lo que haya preguntado. Si ve, hay cortas también por aquí, amables y atentos. Inge, pero es que la mía Hagamos respondieron como un así como ejemplo que, suyo. ¿Le parece? Nos comparte para poder hacerle con el ejemplo suyo y ver cómo quedaría el relato. Este ya lo hicimos, entonces ya vimos cómo quedaba un poco el relato. ya, Inge, espérame un ratito. Hasta mientras los compañeros, si quieren, adelante, no, si no, prestemos atención para igual capaz solventar algunas cosas que no se hayan entendido.
Ya, Inge. Esa es toda esta fila, la número 6. Ya, perfecto. A ver, vamos a generar igual una pantalla, ¿ya? Para nuestro caso, ahorita. Voy a generar aquí, justo al lado de la pregunta. Igual que antes, ¿no es cierto? Siempre generen primero leamos. Dice en promedio, ¿cuánto investiga antes de hacer una compra? Un mes lo suficiente para saber qué tipo de carro debo comprar. Mucho, mucho para conocer el mercado, no mucho. Mucho es lo más importante, lo adecuado, lo suficiente. Mucho, demasiado, mucho, no mucho. Algo normal para tener en cuenta los detalles, lo normal para entrar en sintonía. Nadie dijo tiempo exacto, no mucho, bastante para saber lo que compro. Mucho me introduzco en el tema, no mucho, lo normal y lo suficiente. En este caso es una pregunta bastante distinta a la de la compañera. Ahora, ¿cómo puedo yo generar categorías? Tengo que fijarme en qué es lo que vi más, por ejemplo. Alguien dijo mucho, ¿no es cierto? Mi categoría es como investiga mucho, le voy a poner. Mucho. Alguien me dijo lo suficiente, entonces voy a poner investiga lo suficiente, que no sabemos cuánto es, ¿no es cierto? Y por ahí, en algún lado vi que dijeron como que investigaban, que no investiga mucho. Voy a poner como no investiga, porque la dejaron muy ambigua a las personas esta pregunta. Entonces, igual nuestro relato va a ser bastante ambiguo. Entonces, yo en base a estas categorías que generé de aquí, que fue, si vieron, lo primero que se debe hacer siempre es leer la pregunta, leer qué respondieron para yo ver qué poner aquí. Igual vamos a ir contando, ¿no es cierto? Con estrellitas. Entonces me dice, un mes es la única que nos dijeron como específica. Esa no sé en dónde la vayamos a poner. Dejémosla por el momento. Lo suficiente, nos dijo alguien por ahí. Mucho, mucho, no mucho, mucho. Mucho es lo más importante. Lo adecuado que sería como lo suficiente. Otra persona dijo lo suficiente. Después dijeron mucho, mucho, no mucho. Algo normal que entraría en lo suficiente. No mucho, que entraría acá. Algo normal para tener en cuenta los detalles. Lo normal, no mucho. Bastante, mucho me introduzco en el tema. Acá dice no mucho, lo normal y lo suficiente. Entonces, ¿para qué hacemos como esta categorización? Para nosotros en nuestro relato ver a qué tema le damos prioridad. Ahora, esta de un mes que está aquí, que le puse la estrellita, la dejé suelta porque es la única que me dieron con exactitud qué tiempo. El demás, lo del resto dijo mucho. Mucho puede ser una semana para algunas personas y para otros mucho puede ser un año. Para otros puede ser mucho pensar, no sé, un mes. No se sabe, ¿no es cierto? Dejaron muy ambiguo las personas esto. Entonces aquí lo que podemos nosotros hacer en nuestro relato es hablar de que las personas, ¿sí?, encuestadas, al preguntarles sobre el tema o sobre cuánto investigan en promedio antes de comprar un auto, opinan o dijeron que 6, 8, dijeron en su mayoría que investigan mucho y algunos lo suficiente y otros lo suficiente porque están a la par, mucho y lo suficiente para poder tomar la decisión sobre la compra de un auto. Muy pocas personas realizan una investigación no tan profunda porque se pronunciaron diciendo que no investigan mucho para comprar un auto, ¿ya?
y una persona nos dijo que compraría un auto después de analizar o hacer un análisis de un mes, que sería la única persona que nos dio, ¿no? Como un tiempo estimado exacto. El resto de personas lo dejaron como muy abierto. Eso es lo que podríamos decir en general de esta pregunta. Que de ahí decir algo es exacto, exacto, no podemos porque no nos dieron como un mes, 2 semanas, solo una persona. Sí, sí me hago entender, Naim. Y ahí sí, Inge, porque no la entendía muy bien, porque es muy diferente. Ujú, claro, es distinta a la que tiene cara. Entonces, en base a eso, vayamos haciéndole. Igual si tienen preguntas, me dicen nomás. Tenemos, como les dije, 15 minutitos, ya ha sido 8:12. Tenemos 10 más ya, nada más. O sea, a las 8:22, de nuevo, empezamos a revisar de cada uno.
Cuéntenme cómo les va. ¿Ya tenemos todos? Andrés, Naim, Karen, Fernanda. Yo ya, Inge. Ya, perfecto. Andrés y Fernanda. Sí. Perfecto. Fernanda. Inge, yo ayer estaba, avancé a hacer los gráficos, más o menos, pero tenía dudas de eso. Lo que pasa que estoy desde la tarde sin luz, por eso no me conecto ni la cámara. Ya mismo se me apaga el celular, Inge. Yo estoy desde la tarde con ese problema aquí. Entonces, por eso le dije a la ingeniera y no puedo abrir ahorita aquí en el celular tampoco, pero yo voy a tratar, ahorita estoy como que grabándole para poder ver esa duda que tenía de las opciones que le pregunté para mañana finalizar, porque Ya, esa es la que tenía problemas, porque veía que me sale una, me salía casi como 20 más de 30 respuestas, entonces no sabía cómo hacer. claro. Ya, entiendo, Fernanda. Entonces vamos con la presentación de los compañeros que estamos ahorita, que ya tienen. Quien quiera empezar, no hay problema. A mí me falta un ratito y así que no de Yo, una. Inge. Ya, Karen. Ahí está lo de la pregunta, Inge. Ya. Consideran que no buen servicio de taxis, algunos sueñan que las unidades deben tener una buena higiene para tener un servicio adecuado, que la ampliación del sector de trabajo es un parámetro importante. Ya. Ahora lo que sí debemos hacer, esta redacción es como seguida, nada más, pero de ahí está bien. Gracias, Karen. Ya, Inge. Andrés, si nos quiere compartir y explicar sus preguntas, por favor. La de Karen ya estaba como más que hecha hace rato. Yo tengo tres preguntas así. ¿Ya? Eh, la, aquí he puesto más. Esa es pregunta 4. Perdóname, eso es ahí. Dice, dentro de la pregunta 4 en que podemos estar que las personas tienen el malestar con la falta de citas y medicinas dentro de los hospitales del IES. ¿Ya? Dentro de todas mis respuestas, la mayoría son que es por falta de citas y medicinas dentro de los hospitales del IES, dentro de Perfecto. la pregunta 4. Tengo la pregunta 6. Dice, en base de la pregunta número 6, todas las personas concuerdan que en los hospitales IES no están preparados para una pandemia, ya que no tenían información del virus. ¿Ya? En la pregunta número 7, los afiliados indicaron que se debería tener una buena administración para controlar el buen manejo de entrega de medicinas en los hospitales IES. ¿Ya? Esas son las tres preguntas que tenía solo así para Como en la más. descripción. Ajá, perf- las demás son igual con cuadro y gráfico. Perfecto. Gracias, Andrés. Naim, ¿ya terminamos o no todavía? No, dije un ratito más, porfa. ¿Cuánto le damos? ¿Unos 2 minutitos más será? Inc. Ya.
Naim, ya tendremos listo. Ya ahí, a ver, ya le muestro. Así me quedó ahí. Me di cuenta que ha sido 8-8. Ya, cada grupo igual se limitan al suficiente para poder tener una idea del tema y el inicio. Toma mucho en cuenta uno está interesada en el tema. Ya, lo que podríamos cambiar ahí es para ser más claros qué es el tema, porque le ponen el tema eh, con respecto, en este caso, con la compra de autos, ¿es cierto? Entonces, se introduce en el tema para comprar autos, no sé, una cosa así, nada más. Ya Es- ahí. Eso, nada más. Ya, gracias, Naim. Ya, perfecto. Entonces, ahorita tenemos la mayoría ya de preguntas avanzadas. Ayer igual les había indicado cómo hacer la interpretación. Sí, lo que vamos a pasar a hacer ahora es poner esto como en forma de proyecto. No sé si a ustedes les han pasado los coordinadores, los formatos de proyectos del instituto. Déjenme ver si yo tengo. ¿Tienen ustedes tal vez? No, Inge. No tenemos, déjenme ver. Convenio, plan, vinculación, no.
Hay formatos de proyectos del instituto que le suelen pasar los coordinadores, porque yo no tengo ahorita ninguno. Hasta... no, no. ¿No han hecho proyectos en el instituto? No, no tengo yo. A ver, la idea es empezar ya a redactar su proyecto, que va a ser tesis y proyecto, que lo estamos construyendo de forma práctica. Y la idea es un poco que ustedes vayan haciendo como una especie de informes para el tema del trabajo, les puede servir, ¿no es cierto? Entonces, para este proyecto, nosotros vamos a tener una carátula para que vayan adelantando, porque el viernes ya se acaba el módulo. En la carátula que vamos a poner, obviamente, nombre de la institución, carrera, materia, en este caso su tema, el tema que hayamos escogido. Inge, creo que sí tengo yo como que esa carátula. No sé Ujú, si está bien. ¿Le puedo compartir? claro, dejo de compartir esto. Perfecto. Ya, entonces tal cual, ¿no es cierto? Está el logo, está la escuela, nombre de la asignatura, el título que le van a poner a su proyecto. Aquí solo iría nombre y apellido del estudiante. No hay nombres y apellidos míos. Fecha. Perfecto. Igual que lo Y la que fecha, fecha le ponemos este mes. ¿Qué mes es este? agosto. Agosto. Le ponemos nada más agosto 2022, porque no tenemos octubre, marzo, solo ago- agosto, o ese creo que es no, ese debe ser ¿cómo es que se llama? El periodo. O le ponen el periodo, en este caso es 2022, el periodo es desde, no me acuerdo, marzo, por ahí creo que fue, o mayo. Y Bueno, aquí le ponen el periodo que estemos en este semestre. Bájele, por favor, porque ahí está todo el formato. Vamos a generar igual un índice de nuestro proyecto, ¿sí? Y dentro del proyecto vamos a contar con una introducción. En este caso, su introducción va a ser más enfocada a lo que estamos haciendo que no sea como muy profundo sobre el tema. Porque si acuerdan, solo nos enfocamos en sacar las encuestas y sacar todo lo que es estadístico. Índice de ecuaciones no iría. Anexos, si es que tienen anexos. En el anexo van a colocar lo que hicieron en Excel, ¿sí? El Excel que hicieron en los anexos. Ya, tal cual. La introducción, este es un trabajo, ¿no es cierto?, que nosotros realizamos por la materia de estadística con el fin, ¿no es cierto?, de hacer una práctica sobre los temas abordados en la clase. Para eso escogieron ustedes un tema. Cada uno tiene que poner qué tema escogió y hacer una breve introducción explicando todo eso. Después de eso van a colocar la justificación del proyecto. En este caso, la justificación es como más el tema de la práctica, ¿no es cierto? Aplicar la materia, pero le escriben bonito, y estoy diciendo brevemente. Antecedentes.
En antecedentes no le vamos a poner, ¿ya? Porque no estamos como enfocados en eso. Este tema de objetivos, ahí van a ir los objetivos que tenemos de su, de su investigación. ¿Se acuerdan que hicieron un objetivo general y 3 específicos? Los ponemos ahí. Sígale bajando, entonces vamos a colocar objetivos. Metodología. Aquí en metodología vamos a explicar que lo que hicimos, ¿no es cierto? Como metodología es un análisis cualitativo y cuantitativo de una temática en específico. Ahí ponen la temática que están haciendo, ¿no es cierto? Y esto que nos va a permitir, obviamente, desarrollar las habilidades eh, para el tema estadístico. Y dentro de la metodología, la herramienta que se usó, ¿sí? Fue la encuesta, ¿no es cierto? Entonces tienen que poner ahí también la encuesta. La encuesta que consta de tantas preguntas, ya depende de cada uno cuántas preguntas puso, eh, entre preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas en abanico, dependiendo de las que ustedes tengan. Y se hizo la encuesta, aquí le van a poner también, se hizo las encuestas en donde hicieron, por ejemplo, ustedes hicieron más por estas plataformas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama? De Google Formas, creo que era, ¿no? Y se hizo las encuestas por medio de la plataforma tal, de las cuales obtuvimos tantas respuestas, las que hayan tenido 20, 21, 25 por ahí, ¿ya? Y listo, todo eso va a ir en metodología. Pasemos. En el desarrollo del trabajo ya va básicamente lo que hemos estado haciendo. O sea, todo lo que ustedes han hecho. Ahí vamos a ir poniendo como la parte de las tabulaciones, los gráficos que están sacando, todo lo que se está haciendo de la parte estadística. Sigamos bajando. Cada una de en el desarrollo van a poner todo lo que se está haciendo de la parte estadística con interpretaciones, etcétera. Y al final ustedes van a poner conclusiones y recomendaciones en general sobre el proyecto que hicieron, nada más. Y al final, si utilizan alguna bibliografía, colocan bibliografía. ¿Sí? Inge, una consulta. Decía usted en el que poníamos de gráficos y qué más ahí en los datos estadísticos. En el desarrollo van a poner, no, más abajo, en donde dice desarrollo del trabajo. A ver, anoten lo que van a poner. En el desarrollo del trabajo, primero van a poner el modelo de encuesta. Sí, entonces van a explicar, se realizó una encuesta sobre tal tema, el modelo de encuesta aplicada es la siguiente. Y ahí ponen ustedes su encuesta, es decir, las preguntas, todo lo que hicimos de la encuesta, con el encabezado, todo, ¿ya? Después del modelo de encuesta van a colocar los resultados obtenidos. En los resultados obtenidos, ustedes van a poner las tablas que se hayan hecho. Pregunta 1, por ejemplo. Ya, en la pregunta 1 hicieron una tabla e hicieron un gráfico. Ponen la tabla con su interpretación y el gráfico con la interpretación. Si es otro tipo de pregunta como la que vimos hoy, ponemos la pregunta, en todas van a ir poniendo, digamos, pregunta 3, y ponen ahí en cambio la explicación de esa pregunta, porque en cambio en esa no iría ni tabla ni gráfico. ¿Sí? Y una vez que terminen con todas las preguntas, a la final ponen conclusiones y recomendaciones para su proyecto. Me voy a inventar ahorita. Digamos que Fernanda, dentro de todo lo que investigó, lo más importante le sale que como conclusión eh, es que podemos poner un local de miel de abeja en el sector, debido a que en las encuestas se encontró, me voy a inventar ahorita que el 80% de las personas consumen miel de abeja. Además, Sí, eh, está grabando, no. además, no sé qué más puede haber encontrado. Depende de sus preguntas. Y van concluyendo en base a lo que hayan encontrado en general o lo más relevante de su proyecto.
O en el caso de Naim, ¿no es cierto? Puede concluir. En las encuestas se puede concluir, o en este proyecto se puede concluir que la mayoría de personas compran un auto y para lo cual hacen un análisis minucioso, prefieren la marca Nissan, me estoy inventando, no sé qué prefieran, se fijan más en el modelo que en el costo, el promedio de dinero que tienen para gastar en un auto es de $5,000, me estoy inventando, ¿ya? Va a depender mucho de sus respuestas, conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos a seguir este formato que tiene aquí Naim, porque está bastante sencillo y no es mucho, pero la idea es cómo plasmar todo lo que hicimos en ¿cómo es? En este formato, y en anexos van a poner como la captura, no sería. Pueden ustedes bajarse lo que hicieron en el Excel, no importa que les entre pequeñito en forma horizontal, pero de todo lo que se hizo el Excel, ¿sí? Entonces ahí va a estar todo el tema de lo que se ha hecho, las plantillas que ustedes bajaron de internet, lo que procesaron, el Excel básicamente, ¿sí? Viernes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya, básicamente lo que hemos hecho o estos días lo que hemos hecho es adelantar justamente este trabajo para que ustedes no tengan mucha carga al final. Como ven, ya tienen ustedes tabulado, ya tienen el formato de encuesta, ya tienen objetivos, o sea, solo tienen que ir rellenando como el formato algunas cositas más. Ya tienen también las gráficas, tendrían que ir poniendo tablas y gráficas, básicamente copiar y pegar, y la interpretación de estas y las preguntas que hicimos el día de hoy. ¿Ya? Inge, Digan, una consulta, perdón que le corte. ¿Esto lo tenemos que presentar hasta el viernes o nos va a ayudar hasta el fin de semana? hasta el día sábado les voy a ayudar para poder tener más tiempo. ¿O preferirían que sea hasta el domingo? Inge, Dígame. pero de igual forma vamos a ir revisando todos estos días o de aquí nosotros ya solo presentamos y nada más. Ya. Ahorita ya hemos revisado la mayoría. Nos falta solamente revisar mañana. Nos vamos a enfocar en en la pregunta, ¿se acuerdan? Cuantitativa, que algunos tenían de la edad, otros no sé de qué tengan, pero las preguntas cuantitativas nos vamos a dedicar a hacer mañana. ¿Ya? ¿Mañana qué es? Miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Y nos dedicamos a esa pregunta cuantitativa porque de esa, además de lo que ya sacaron en las otras, gráficos, tablas, vamos a sacar medidas. Entonces, con esas sí vamos a hacer prácticamente todo. Ya eso vamos a trabajar mañana y el jueves para echarle una revisadita, como nos dice Fernando, para ir revisando con ustedes, igual el viernes, ¿les parece? Para ver dónde hay dudas, qué más faltaría ir llenando en el formato y todo eso. Listo, Inge. Eso vamos a hacer. Entonces mañana nos enfocamos en esta pregunta cuantitativa que vamos a sacar más cositas de ahí. No sé si tengan otra preguntita. No, Ya, Naim, páseles por favor este formato a los compañeros para que todos puedan tener como uniforme el mismo formato y puedan hacer el proyecto, puedan seguir avanzando en lo que puedan, ¿ya? La idea es que ustedes no tengan como muchas complicaciones en esto y cumplir con el trabajo para el final. Eso sería por hoy, chicos. No sé si tengan antes de despedirnos alguna pregunta, inquietud o sugerencia o petición, ¿no? No, Inge. Ya. Entonces por hoy nos quedamos ahí. Sí, ya ha sido el tiempo. Y nos vemos el día de mañana. Sí, por favor, si pueden, sigan avanzando, eh, llenando el formato.
tienen preguntas durante estos días, las hacen nomás. Para mañana, por favor, todos tengan listo la pregunta que sea con cantidades o cuantitativa eh, en una pestañita aparte de las otras preguntas para poder avanzar con eso. Sí, Gracias, mujer. ya gracias a ustedes. Sin más, una buena noche a todos y a todas y nos vemos el día de mañana. Una buena noche, Inge, gracias. Gracias. Mañana, Inge. Hasta mañana. Buenas noches.